Pero hablando con el pastor Sergio, estábamos platicando un poco acerca de cuando vienen estos avivamientos. No sé quiénes estuvieron anoche acá. Muy bien. Hoy me presentaron a un joven que venía enyesado, tenía el brazo quebrado, y de repente la ola del Espíritu Santo golpeó a la familia y a él le empezó a inquietar el yeso. Dijo, no aguanto el yeso, no aguanto el yeso. Llegaron a la casa, lo quitaron y está totalmente sano, pegado el hueso. Y no sé cuántos milagros más deben de haber existido ayer, pero bendito sea el Señor. Pero cuando viene un avivamiento, nosotros es importante que sepamos que van a haber manifestaciones poderosas, sobrenaturales de parte de Dios. Y tienes que comprender que la cuna de nuestra fe es lo sobrenatural. La cuna del cristianismo es la resurrección de Jesús. Más sobrenatural que un muerto se vuelva a levantar ya no existe. O sea, la cuna nuestra es sobrenatural. Los profetas paraban la lluvia, la volvían a activar, bajaban fuego del cielo. O sea, si te parece extraño que alguien ría en una reunión, ¿qué hubieras pensado de un hombre viejo, anciano, que levanta una vara y el mar se abre en dos? O que caen 10 plagas. Eso es extraño. Reírnos de tanto uso no es extraño. Sin embargo, quiero yo ampliar un poco el conocimiento de esto. La gente le llama a algunas cosas manifestaciones del Espíritu Santo, pero en realidad no son manifestaciones del Espíritu Santo, sino son reacciones que tu ser tiene ante la manifestación del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo es, digamos, vamos a dar este otro ejemplo. A mí me gusta el café. Juan Diego salió, mi hijo Juan Diego salió cafetero, más cafetero que yo. Pero a diferencia, Juan Diego no puede tomar una taza de café después de las 2 de la tarde porque ya no duerme. Yo me puedo tomar una taza a las 10 de la noche y dormir. O sea, mi cuerpo reacciona diferente al de él cuando ingerimos el café. ¿Me estoy explicando? Entonces, si tú te tomas un par de copas de algo, no va a ser la manifestación del licor, sino la reacción de tu cuerpo ante el hecho de ingerir el licor. ¿Me estoy explicando? Entonces te pones todo así. Entonces tenés el bolo alegre o el borracho frustrado, el amargado, el enojado, el que se toma 3 copas y está pateando a medio mundo. O sea, las reacciones son diferentes ante lo mismo, ¿me estoy explicando? Yo fui alérgico a la penicilina se la pones a un enfermo y lo sanas, a mí me la ponían y me mataban. La misma medicina, ¿verdad? Hay de aquellos que son alérgicos a los mariscos, saber qué pecado cometiste para que Dios no te dé el privilegio de comerte un ceviche peruano. Pero vemos otros que comemos de todo. No sé si me explico. Yo puedo comer de todo, no me da alergia a nada. ¿Verdad? Entonces, lo que quiero decir es que cuando el Espíritu Santo viene y te toca, es un ser extraño a tu cuerpo. Tu cuerpo no está habituado a que el Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos venga y te llene. Entonces tu cuerpo puede reaccionar desde que te quedas paralizado, que no puedes caminar, que quedas como borracho, que te pones a llorar. ¿Cuántos han llorado porque dicen que Dios los tocó? Yo no encuentro un pasaje bíblico que a mí me respalde que Dios haga llorar. Sin embargo, todos aceptamos que sí, ¿verdad? Por la experiencia. Pero sí encuentro muchos versos que dicen que nos hace reír. Y la gente se opone más a que alguien ría a que alguien llore. Eso quiere decir que es más frecuente aceptar el sufrimiento en alguien que el disfrute de la vida que Dios nos da. Cuando tú ves que el Espíritu Santo se derrama y todos se ríen, los niños se levantan a ver. Pero si los miras llorando, dicen, ¿qué pasó? ¿Qué habrá pasado?
Y un día mi esposa me hizo un pescado encebollado, riquísimo. Y yo cuando oré por los alimentos, yo me puse a llorar, no por la cebolla, sino de agradecimiento. Pongan atención, agradecimiento que tengo un pescado para comer. Y Juan Diego estaba muy pequeño y estaba a la par mía, llegó: papá, ¿qué te pasa? No, mijo, yo estoy orando, no de tristeza, sino de agradecimiento. Le dije: ay, entonces yo también estoy agradecido. Entonces el Espíritu de Dios te toca y lo que hay son reacciones ante ese toque, pero lo que queda es un depósito de poder dentro de ti. ¿Me estoy explicando? Y nosotros cometemos el error de santificar las formas. No sé si me estoy explicando. Me recuerdo que en el pasado, ay de aquel pastor que no tuviera corbata, ya no era santo. No sé si me estoy explicando. Hoy andamos con pantalones rotos. Entre más roto, más caro el desventurado pantalón. O sea, no entiendo a la sociedad. Los pobres quieren remendar el pantalón, los ricos los quieren romper. Estamos de cabeza. Lo que quiero decir es que de pronto nosotros tomamos como que las formas, y el bautismo en el Espíritu Santo, hubo una época que era obligación hablar en otras lenguas o no estabas bautizado en el Espíritu Santo. Yo me recuerdo que a uno lo agarraban de la cabeza y lo ministraban con la ministración tipo shampoo. Te revolvían toda la cabeza, el cabello, te lo sangoloteaban para allá y para acá. Y empezaban a decirle: repetí conmigo, aleluya, 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 aleluya. Y cuando la lengua se trababa decía: aleluya, alabanza. ¡Allá el poder de Dios! Ahí está. Siempre han habido abusos, ¿verdad? Cuando han orado, yo me he tirado de cortesía porque al pastor no se le cae nadie. Yo sé, cuando yo estoy orando por las personas, yo sé cuando el poder llega y se aguadan, y cuando pum, se tiran de cortesía como para decir: o ya deje de orar por mí. Yo me recuerdo que en una vigilia estaba yo, llegó una joven a orar por nosotros, pero es que esa sí empujaba duro. Y entonces cuando va a orar por mí, me va a imponer las manos, yo pongo un pie atrás y el otro adelante y me pongo: orá, le dije yo. ¿Ah? Orá. Pero ¿por qué te resistís? Me dice. Ay, ¿por qué me empujás? Le digo yo. Y aquí podemos abrir una discusión teológica rápido. Es que te empujo para que tu fe crezca. No, me empujas para que mi fe tropiece, le digo yo. Deja, si el Espíritu viene, y si no viene, que venga otro día. Total es Él, ¿no? Lo que quiero decir es: no confundas tú y no creas que la manifestación del Espíritu, no le llames manifestación a lo que es una reacción ante la manifestación del Espíritu, porque Él quema como fuego, pero no es fuego. Embriaga como vino, pero Él no es vino. Desciende como paloma, pero Él no es un ave. Él es una persona que habla, que guía, que siente, que se alegra, que se entristece. Él no es algo, Él es alguien. ¿Me estoy explicando? Entonces, quedé dar un poquito de esta explicación para que ya cuando estés todo embriagado del Espíritu Santo no digas, sino que esa es tu reacción. Tu cuerpo no aguantó, pues. Y la verdad es que es sabroso. Es la cosa más hermosa, es estar lleno del Espíritu Santo. O sea, después de eso no hay una mejor experiencia de ningún tipo que la supere. Así que les digo esto, ¿por qué? Porque ustedes están viviendo un avivamiento y van a vivir algo mucho más fuerte. Y ayer decía que el Espíritu Santo no puede ser la tercera persona. Y les di varios versículos, pero les voy a dar el mejor de todos. Dice la Biblia: cualquier blasfemia que cometas contra el Padre o contra el Hijo te será perdonada,
pero la que cometas contra el Espíritu Santo no te será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. Imagínate la importancia que tiene el Espíritu Santo para que se perdone cualquier palabra contra el Padre, cualquier palabra contra el Hijo, pero no se perdone una palabra contra el Espíritu Santo. Por eso te estaba explicando lo siguiente, porque cuando el Espíritu Santo se derrama, es mejor tener el beneficio y dar la credibilidad a que es el Espíritu Santo que está ocasionando algo bueno, que atribuirle algo malo. Por eso les decía yo, cuando la gente empezaba a reír, se empezaba a embriagar, así se reía. Yo le decía, Señor, amigos pastores me decían, eso es del diablo. Oí esa declaración, yo fui, Señor, me está diciendo gente que esto son demonios. Y el Señor fue claro y me dijo, ¿desde cuándo un demonio puede dar lo que él no tiene? O sea, si el demonio es capaz de darte gozo, él viviría gozoso, pero los demonios viven oprimidos. Lo que dan es opresión. Un demonio no puede dar libertad. Y por eso les decía que Satanás tiene que falsificar y darle una opción a la humanidad, que en lugar de embriagarse en el vino del Espíritu Santo, se emborrachen en el licor y se vuelvan adictos. En lugar de tener las fuerzas del búfalo por la unción, inhalen cocaína para sentir que tienen fuerza. Y en lugar de tener el gozo del Señor, se fumen un porro de marihuana y se pasen riendo todo el tiempo. Él tiene que tratar de darle a la humanidad algo para que no busquen a Dios. Pero todo esto se encuentra en Dios. Él es el capaz de llenarnos de esa manera. Entonces ahora vuelvo a donde me quedé ayer. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y entonces el diablo le llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. A ver, todo el mundo diga conmigo, vete de mí, Satanás. Porque escrito, oí eso, escrito, di conmigo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, levanta las manos, di conmigo, a mi Dios solo adoraré, a Él solo serviré, di conmigo, adoración y servicio. Tú solo puedes adorar lo que consideras que es Dios. Ahora mira cómo fue Jesús. Cuando le dijo, adórame, le dijo el diablo. Entonces Jesús le dijo, te vas de aquí ahora. No se lo dijo cuando le dijo, convierte las piedras en pan. Pero cuando le dijo, me adoras, le dijo, momentito. Aquí te tengo que dejar algo claro, Satanás. A tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo que quedó escrito. Ahora, ¿ustedes se recuerdan de aquellos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego? Que Nabucodonosor hizo una estatua y les dijo, póstrense y adórenla, y si no lo hacen, los voy a meter al horno de fuego. Esos tres jóvenes le dijeron, no es necesario que te respondamos acerca de este asunto. El Dios al que servimos nos puede librar de este horno. El Dios al que servimos nos puede librar de este horno. La misma seguridad que Jesús tuvo. Yo solo adoro a Dios y solo a Él sirvo. Así que te vas de aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si aquellos tres jóvenes no hubieran tenido esa seguridad del servicio a Dios y hubieran dicho, al Dios al que por poco servimos, pero no nos queda tiempo?
El Dios al que por poco me convencen en Agua Viva de que sirva, pero realmente me queda muy lejos. El Dios al que un día serví, pero ahorita ya no porque me peleé con el hermano del grupo. El Dios al que hubieran podido reprender a Nabucodonosor. No, por eso nunca se deja de servir. Porque cuando Satanás te saca de tu área de servicio, te sacó de tu área de defensa. El servicio es como una trinchera donde te defendés del mismo diablo y se lo sacás en cara y le decís al Dios al que sirvo, al Dios al que adoro, Él me va a librar de esto que estás tratando de hacerme. No dejes el grupo, no dejes el discipulado, no dejes el servicio. Tú servís a Dios y al prójimo le dices al Dios al que sirvo, y el diablo te dice, ¿en qué sirvo? Yo ayudo a parquear el carro del que viene aquí. Pero estoy sirviendo en algo. Pero ahora atrévete a decirle al diablo, al Dios al que mira, bueno, un día lo serví, vos sabés, no vas a tener una seguridad de conciencia a la hora de reprender. Ese silencio me dice que Dios les habló, ¿verdad? Es que a veces la gente oye más a Dios cuando no aplaude que cuando aplaude. ¿Yuju? Ese yuju es parte de la sana doctrina. Ay, Dios santo. Bueno, Jesús fue tentado, salió de la tentación y como les decía anoche, me cuesta ayunar porque vos ayunas 40 días para que el diablo se te aparezca, no quieres ayunar ni uno. Pues no esperas, después de 40 días de ayuno, no esperas encontrarte al diablo, al arcángel Gabriel, a Miguel, ¿verdad? A un querubín, pero no al diablo. O quizá hay que ayunar para saber cómo contestarle al diablo. Yuhu. Ahora bien, viene Jesús lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu. Sigo ahora, verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Y conmigo, lleno. Vamos, lleno, guiado en su poder. Esas tres cosas las tenés que tener del Espíritu Santo. Dice, vino a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Jesús tenía la costumbre de congregarse todas las semanas. Yo digo, si Jesús tiene esa costumbre, ¿por qué no la vamos a tener nosotros? Vos tenés que saber decirle a la familia, otra vez a la iglesia, es nuestra costumbre, como Jesús la tuvo. ¿Me explico? Entonces él llega ahí, como es de costumbre, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pongan atención a esto. Pon atención a esto. Jesús tuvo expresiones de sobrenaturalidad para con las demás personas. Por ejemplo, multiplicó los panes y los peces. Eso fue sobrenatural. Le dio que comer a 5,000 hombres más mujeres y niños. Caminó sobre el agua, calmó una tempestad, limpió a 10 leprosos solo con decirlo,
a otro lo limpió poniendo la mano sobre él. ¿Me estoy explicando? Jesús tuvo esas manifestaciones tan sobrenaturales que resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo. Hijo, eso es Jesús expresando el poder de Dios para los demás. Pero Jesús también tuvo sus propias experiencias sobrenaturales. Fue engendrado por el Espíritu Santo, que es más sobrenatural que eso. Creció en el Espíritu y en sabiduría, fue lleno del Espíritu. El cielo se abrió cuando se bautizó. Del cielo se oyó una voz que dijo: es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, escúchenle. Vio descender el Espíritu Santo como forma de paloma y llenarlo. Él tuvo experiencias sobrenaturales. Él atravesó en medio de la gente sobrenaturalmente. Se transfiguró en el monte, apareciendo Elías a un lado y Moisés al otro lado, y todo él se convirtió en luz. Eso es sobrenatural en él, es su experiencia sobrenatural. Murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y al tercer día se levantó de entre los muertos. ¿Qué más experiencia sobrenatural puede tener uno que resucitar? Entonces, lo que quiero decir hoy es: necesitamos tener las experiencias sobrenaturales para nuestra vida y desde nuestra vida emitir experiencias sobrenaturales para las demás personas. Amén. Pastor Sergio decía: no podemos cumplir la gran comisión si antes no recibimos la gran promesa, la promesa del Padre. Entonces, ahora ubícate en esto. Jesús está viviendo sus experiencias sobrenaturales. Él regresa en el poder del Espíritu Santo, o sea, ya lo sabe. Y cuando llega a la sinagoga le dan el libro del profeta Isaías. ¿Sí? Y lee. Mira lo que lee: el Espíritu de Dios está sobre mí. Ay, ya lo sé, sí. Lo vi descender. Yuju, aprende esto. Creo que el Padre fue el que lo llevó a la sinagoga, como diciéndole: hijo, estás viviendo algo tan sobrenatural como mi hijo. ¿Ah? Que necesito llevarte al libro. Por más sobrenatural que sea, tenés que ir al libro. Por más experiencias sobrenaturales que tengamos, hay que ir al libro. Y le dijo: en el libro es donde vas a encontrar para qué te ungí. Porque si no te vas a quedar: wow, qué experiencia, vi al Espíritu Santo descender como forma de paloma sobre mí. ¿Acaso no lo vieron ustedes? ¿No oyeron que el Padre habló del cielo diciendo que yo soy su hijo? Perfecto, hijo, todo eso está bien, pero me vas a leer el libro. Vas a ir al libro, porque el libro es el que te dice que yo te di todo eso para dar buenas a los pobres, para liberar a los cautivos, para dejar libres a los presos, para que tú puedas sanar a los quebrantados de corazón. Para eso es que te di esa experiencia. No hay avivamiento sin el libro. Acá está escrito para qué. Acá está escrito para quién. Acá está escrito lo que va a pasar. El libro. Porque luego entonces, ¿de qué sirve que andes de ungido flotando en el espacio si no sabes ni para qué es? Y entonces estás esperando que un profeta te venga a decir para qué es. O que sintas en la noche un sueño que te diga para qué es. No, señores, está en el libro para qué es.
Entonces yo, como saben que bromeo mucho, yo bromeo mucho, yo bromeo mucho. Si hubiera visto a Jesús yo ese día, si hubiera sido Juan el Bautista, que oigo que baja en forma de paloma el Espíritu Santo y oigo la voz y todo, y de repente veo que entra a la sinagoga y justo, es que no puede ser posible. No puede ser una casualidad que abrió el libro en eso. ¿Verdad? Yo le he dicho, como éramos primos, ¿no? Juan el Bautista y Jesús eran primos. Hey, primo, te trajeron a la escuelita, ¿verdad? ¿Vos sabés qué es lo que salva un avivamiento? El libro. ¿Sabés qué mantiene en orden un avivamiento? El libro. ¿Sabés qué te mantiene en orden en tu relación con el Espíritu Santo? Este libro. Pero esto se pone mejor. Déjeme tomar un trago de agua. Verso 22, y todos daban buen testimonio de él. O sea, di conmigo, buen testimonio. Nunca Jesús tuvo un mal testimonio. No se podía decir nada malo de él que fuera verdad. Todo lo alrededor de Jesús fueron conjeturas, suposiciones. Por Belcebú echa fuera a los demonios. Ah, si de verdad fuera hijo de Dios. Nosotros no somos hijos de fornicación, decían a Jesús. Pero aquí estaban dando buen testimonio de él. Y estaban maravillados, mira, buen testimonio, maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, no es este el hijo de José. O sea, están viendo la muestra, las maravillas, los prodigios, las señales, la palabra de gracia. Y dicen, y buen testimonio, pero este es hijo de José. Se escandalizaban de él. Decían, no es posible. Y entonces viene Jesús y les dice, sin duda me van a decir este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, hacelas aquí en tu tierra, a ver si como roncas dormís. ¿Me explico? Hacelas aquí pues. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y entonces ahora Jesús les va a contestar, ustedes quieren, ya yo sé que quieren que conteste, ¿por qué los milagros en Capernaum son abundantes y aquí en Nazaret no pasa nada? Pues vamos a resolver esa pregunta. Porque Agua Viva es epicentro de avivamiento. Y tenés que saber de eso. Tenemos que saber cómo funciona. Y le dijo, miren, dijo, fíjense que el 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel. Todo el mundo diga fuerte, Israel. Ahora digo conmigo, muchas viudas. Ahora sigo yo, en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. 26, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Para empezar, él leyó en el libro que había que darle buenas nuevas a los pobres, y la viuda había quedado en una crisis después de años de sequía. Y fue el profeta Elías el que llevó las buenas noticias de decirle, la harina no va a escasear, el aceite va a abundar, lo único que tenés que hacer es hacerme una torta. Y uno dice, ve qué profeta este, pero es que había que hacerle la torta al profeta
porque él era el único que podía hacer que volviera a llover. No sé, primero se morían todos menos Elías, porque si Elías se moría, estaríamos en sequía hasta el día de hoy. ¿Me estoy explicando? Y la viuda lo hizo, y comió ella, su familia, sus criados, toda su casa, por mucho tiempo. Pero sigue diciendo él en el 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Yuhu. Entonces, al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Mis hermanos, nosotros no somos los del mensaje de odio. Son otros los que tienen un mensaje de odio para con nosotros. Es un espíritu de anticristo. Y se llenaron de ira contra Jesús, dice la Escritura. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por medio de ellos y se fue. Date cuenta. Son maravillosas sus palabras. Qué buen testimonio el que tiene. Pero a ver, decinos, ¿por qué aquí no pasa nada en Capernaum? Sí. Y le dice, bueno, pues, si quieren que les conteste la pregunta, se las voy a contestar. Habían muchas viudas en Israel. Di fuerte Israel. Sin embargo, en el tiempo del profeta Elías, él fue enviado a una sola viuda en Sarepta, no en Israel. Y en el tiempo de Eliseo, habían muchos leprosos en Israel. Sin embargo, el que fue sano fue Naamán, el general sirio. Y entonces se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Porque agarraron la respuesta tal cual era. Si no puedo hacer muchos milagros aquí en Nazaret, les está diciendo Jesús, es porque ustedes no tienen ni la fe de un sirio, ni la fe de una viuda de Sarepta, siendo ustedes Israel. Lo que quiero decir es que dejemos de andar presumiendo que somos el pueblo de Dios, si no le vamos a creer al Dios de este pueblo. Hay que dejar de presumir que somos el Israel espiritual, si Jesús no puede hacer nada entre este Israel con tanta necesidad. Jesús no vino sino por pecadores creyentes. Ponga atención. Él no vino por santos no creyentes. Él vino por pecadores creyentes. Tanto es el colmo que Jesús le dijo a una mujer sirofenicia: grande es tu fe, mujer, que se haga contigo y con tu hija como tú quieras. Y le dijo a un centurión romano: ni en Israel he hallado tanta fe. No puede ser, me niego y resisto, que el Señor vaya a encontrar más fe en alguien allá afuera en la calle que la que va a encontrar aquí abajo de este techo, en este templo, en esta iglesia. Levanta las manos y di conmigo: Señor, yo te voy a creer más. Amén. Por eso es que estos se enojan, porque lo que les está diciendo es: no es culpa mía, es la falta de fe de ustedes. Yuhu. Espero que me vuelvan a invitar algún día. Marcos capítulo 6, verso 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas?
¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Es que se sabía del inventario, ¿no? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, di conmigo honra, más fuerte honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo Jesús hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Pongan atención acá. Y si alguien me viene a acompañar al piano, se lo agradezco. Pongan atención a esto es interesante. Cuando ellos se maravillan de Jesús o se escandalizan, no se escandalizan por ningún pecado. Ellos no dijeron: ¿no es este el fornicario adúltero? ¿No es este el que se acostó con Magdalena? Sospechas teníamos de él porque Juan decía que era su discípulo amado y se recostaba sobre su pecho. No. Nadie citó ningún pecado de Jesús. No ha habido ser más santo que él, ni habrá. Simplemente lo que citaron fue: ¿no es este el hijo de José, carpintero? ¿Los carpinteros hacen muebles, no milagros? No puede ser posible que este haga milagros si es carpintero. Ni siquiera fue: no es posible que haga un milagro si nosotros conocemos su testimonio. Ellos sabían que él tenía buen testimonio, sabían que era 3 veces santo, sabían que era perfecto. Entonces, ¿por qué no hacía milagros si era perfecto? Simplemente porque los otros asociaban: no puede hacer milagros un carpintero, punto. Yujo. Y la verdad es esta: donde a Jesús lo miraban como carpintero, Jesús podía hacer muebles. Y buenos muebles. Pero no milagros. Pero donde a Jesús lo miraban como el Hijo de Dios, limpiaba leprosos, sanaba enfermos, multiplicaba el alimento, resucitaba muertos. Di conmigo: sin honra no hay avivamiento. Y yo te quisiera que hagas una promesa. Tú no podés ser Nazaret para los pastores Hornum. Tú tenés que ser el Capernaum de ellos. Yo aprendí esto de una manera interesante, enfermándome. Para unas noches de gloria en el sur de México. ¿Vamos a contar esto? Bueno, voy a ir un poco más atrás. Voy a hablar, y tengo la autorización de su familia de hacerlo, de uno de mis mejores amigos que he tenido en mi vida. Está en la presencia del Señor hoy y lo extraño mucho. Su nombre es Federico. Federico lo conocí yo recién comenzado Casa de Dios. Él llegó y me dijo: mira, Cash, me dijo, porque él no me decía ni pastor. Él decía: mira, Cash, me decía, yo me quiero congregar acá, pero te invito a comer. Y fuimos a un lugar donde él era socio y tomamos un baño de vapor y platicamos. Pero Federico era muy malcriado. Malcriado es 50% de las palabras que salían de su boca cuando lo conocí eran malcriadas. Entonces ese día yo le dije: si vos querés congregarte conmigo, mira esto,
¿Y querés que yo sea tu pastor? Vas a dejar de decir malas palabras, le dije. No me dijo nada. Se fue con su esposa Lorena. Después Lorena me cuenta, me dijo, mire, me dijo, llegó Federico y me dijo, aguante usted el cash, que si yo quiero que sea mi pastor tengo que dejar de decir malas palabras. Pucha. Bueno, yo estaba parado en que ese hombre no iba a decir una mala palabra en su vida, y murió y no se las pude quitar. Todos los pastores tenemos algunas ovejas un poquito malcriadas. Ahora voy a las noches de gloria. Estoy en las noches de gloria en una pequeña ciudad del sur de México. Estoy en mi habitación y me agarro una migraña y me quedo casi ciego. No puedo ver nada. Cuando yo salgo, él está frente a la puerta de mi dormitorio esperando para acompañarme. Cosa que yo no le pedí. Cosa que él hacía por su vocación al servicio. Y cuando me mira que yo salgo con los ojos así, chino, yo, más ojos cerrados, imagínate que quedó. Pero nada, fueron 2 líneas nada más. Entonces salgo yo así. Y me dice, ¿qué tenés? Me dijo. Mira, le dije, tengo una migraña que no puedo ni ver, le dijo, pero tengo que, imagínate, voy a ir a ministrar sanidad y mira cómo estaba yo. Entonces dije, bueno, entonces empiezo a caminar cuando yo oigo que él dice, ¡Satanás! Yo me empecé a imaginar, ¿va?, lo que él iba a decirle al diablo. ¡Satanás, hijo de la Is! Y dije yo, ya desarmó al diablo. Y por adentro de mí dije, al diablo que le hable así, total es el diablo. Vos no puedes ser educado con el diablo. Mire, don Sata, ese color rojo le queda precioso. Esa cola que ondea, envidia da. Ya quisieran los avatar tener esa cola. No. Pero yo, ¿no te imaginas? Yo estoy caminando y oigo a este amigo Federico, que yo lo conozco, sé cómo habla, sé cómo estoy, dice, ¡Satanás! ¡Quitas tu mano de mi pastor ahora! Primera vez que oigo que me dice pastor. Y yo por dentro dije, ¿y este malcriadote? Peor voy a quedar, ahora voy a quedar sordo también. O sea, ¿cómo lo va a oír Dios? ¿Me explico? Y recibí la lección de fe más grande de mi vida. Caminé 3 pasos y a los 3 pasos yo ya miraba y no tenía migraña. Y no estoy justificando lo malcriado de nadie, que te quede claro, ¿ah? Porque ahí uno dice, ¡ja, ahora ya sé cómo es la onda! ¡No! En otra oportunidad fui a una cena a su casa y estaban todos los invitados y yo tenía un dolor de muela terrible, de esos que te sacan el ojo por un lado. Y me vuelve a decir, ¿qué tenés? Le dije, fíjate que tengo mal una mue. No llegué a terminar de hablar, mue, y mete el dedo entre la boca el tipo. Metió el dedo entre mi boca y lo puso en la muela. Dijo, ¡Satanás, apartá tu mano de mi pastor ahora mismo! Y se me va el dolor. Dije yo, ¿cómo es que funciona esta onda, güey? Ya. Pero te voy a leer esta escritura en 2 Corintios 5:16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Yo le dije, Señor, ¿qué pasó aquí? Y me dijo, el milagro ocurrió porque lograste separar la carne que Él tiene del Hijo de Dios que vive adentro de Él.
El que hace el milagro es el Hijo de Dios que está dentro de esa carne, no la carne en donde está el Hijo de Dios adentro. ¿Me expliqué? Te lo explico otra vez. El milagro lo hace el Hijo de Dios que tenés adentro, de tu carne, no la carne dentro de la cual está el Hijo de Dios, porque tu cuerpo, la carne, es el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué te estoy enseñando esto? Porque honra es entender que dentro del carpintero que no hace milagros está el Hijo de Dios que sí los hace. Así que no creas que porque tú tienes un puesto de venta de dulces y caramelos en la esquina de una calle de Perú, si naciste de nuevo, el Hijo de Dios vive adentro de ti. Ora por todo el que esté ahí cerca, porque el que va a hacer el milagro es el que llevas adentro, no tú. Pero también tenemos que entender, mira lo que pasa cuando se enferma tu esposa o tu esposo. Ligero te dice: tenemos que ir donde el pastor para que ore por mí. Y tú dices: ¿y por qué no puedo orar yo por vos? ¡Ja! ¿No anoche nos peleamos, pues? Y entonces vas donde los pastores a que oren por vos, que también se pelearon anoche, pero vos no lo sabes. Pero cuando tú le digas: mira, sin importar la discusión, yo sé que dentro de ti está el Hijo de Dios. Ora porque quiero ser sano. Tengo un gran amigo, el pastor Agüero, en Miami. Lo fui a visitar en la gira del libro de No es por vista, a su radio y su canal de televisión, estábamos ahí. Yo le digo: hola, le digo yo, mira, te veo muy bien, bajas de peso. Cállate, me dijo, tuve un cáncer terminal. ¿Cómo así? ¿Por qué no me dijiste nada? Le dije: no, me dijo, mira, llegó a ser tal el cáncer que tuve que ya no podía caminar. Yo gateaba en la casa para pasarme de un mueble a otro. Él gateaba. ¿Y sabes cómo ocurrió el milagro, Cash? Me dijo: ¿cómo? Le dije a mi esposa: mira, mi amor, le dijo, ¿tú estás de acuerdo de que soy sano? Sí. Entonces soy sano porque la palabra dice, el libro, que si dos se ponen de acuerdo en la tierra, Dios lo hará en el cielo. Así que soy sano, le dijo. Al día siguiente me levanté con hambre, me dijo, y empecé a comer y quedé sano. Yo he contado esta historia. Una vez yo estaba en el dormitorio cuando yo sentí que literalmente un equipo de demonios entró a mi habitación y saltó sobre mí para oprimirme y matarme. Era terrible. Yo podía ver una nube espesa, negra, meterse al cuarto a quererme matar. Y Sonia estaba dormida. Y entonces yo estaba luchando. Entonces tomé a Sonia y la senté dormida. Ahí está de testigo. La senté dormida. Le agarré el brazo y me puse la mano de ella encima. Y ella así. Y yo le digo: Sonia, reprende al diablo. ¡Orá! Satanás, se reprenda en nombre de Jesús. Amén, le dije, haz tú. Y se fue la nube.
ahora después de 37 años de casados, conocemos más nuestros defectos que cualquier cosa. Pero reconocemos que adentro de nosotros está el Hijo de Dios. Así que cuando vos de joven estés enfermo y decís, ay, mi mamá no me va a orar, esa vieja tan enojada que es. Pero tiene al Hijo de Dios adentro. No, si yo conozco a mi papá, sí, pero tiene al Hijo de Dios adentro. Ah, yo conozco cómo es mi hijo, sí, pero tiene al Hijo de Dios adentro. Y si tiene al Hijo de Dios adentro, puede orar milagros. ¿Y qué decía Pablo? De aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne. Así que, consejo, vivamos en la mayor santidad posible, pero entendiendo que no sos tú el que opera ningún milagro. Es el Hijo de Dios que llevas dentro. Y el que está a la par tuya hoy puede ser usado por Dios para sanarte y bendecirte. Incluso puede poner las manos sobre ti y tú ser bautizado en el Espíritu Santo. Si eres capaz de visualizar que el Hijo de Dios está dentro. Nadie habló de ningún pecado de Jesús. El simple hecho que era carpintero era suficiente para no recibir un avivamiento. No podemos ser eso. Agua Viva tiene que ser el Capernaum de sus pastores, donde pueden profetizar, imponer manos, pedir que el Espíritu Santo los llene, sanar enfermos. Pero el día que para ti, en lugar de ser el pastor Sergio, sea el Chejo, el Sergio, el que va a salir perdiendo sos tú, porque cuando necesitas que ore por ti no va a fluir nada. Porque Jesús no fluyó en Nazaret no porque Él no tuviera poder, sino por culpa de Nazaret. ¿Cuántos creen que esta iglesia va a ser un Capernaum y no un Nazaret? Levantad las manos y di conmigo, esta iglesia es un Capernaum donde Jesús se puede mover. Amén. Pónganse de pie. Quiero hacer dos cosas. Dos cosas para cerrar. La primera de ellas es, y puede venir la banda, y quiero que veas al que está a la par tuya, si es pariente tuyo, no pariente tuyo, desconocido. Pero esto lo vas a hacer en serio, porque si no, ¿para qué predicar tanto? Quiero que lo mires. Y que le digas esto. Hoy hago yo un convenio contigo. Que no te miraré más en la carne, sino voy a ver al Hijo de Dios que llevas dentro. Y cuando yo necesite un milagro, cuando necesite sanar, te voy a pedir a ti que ores por mí y va a ser el milagro. Amén. Amén.